Le doy la bienvenida. Hoy es domingo, 16º del tiempo ordinario. Durante estos domingos estaremos sacando nuestras lecturas a partir del leccionario dominical del ciclo B, donde estamos reflexionando al evangelista San Marcos. Por ahora le invito a disponer su oído, la mente, el corazón para proclamar el evangelio propuesto para la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos desde el 30 hasta el 34. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo tiempo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La invitación, como siempre, ir primero a hacer lectura de los textos de cada una de las lecturas antes de escuchar nuestra reflexión para una mejor comprensión. Nuestra primera lectura. La propuesta de la primera lectura es del profeta Jeremías en su capítulo 23. En la liturgia de este domingo, el Señor llega con una porción de misericordia por todo aquel hombre que actúa sin guía ni norma de conducta para vivir en esta realidad compleja. El profeta está amonestando a muchos de los líderes encargados de guiar el rebaño del Señor. Estamos alrededor de los años 627, a 77 años de la vida del reino de Judá. La promesa del Señor es la misma que hoy esperan los judíos. Dice el texto bíblico: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado, y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Y la segunda propuesta es la llegada del Mesías, descendiente de David, a quien será llamado el Rey es nuestra justicia. Jesús fue quien practicó justicia delante del pueblo y enseñó esta práctica a sus discípulos. La misericordia fue el corazón de la doctrina de Jesucristo. El relato de hoy, en los dos primeros versículos tenemos un primer oráculo que se refiere a líderes, pastores y al rebaño. Estos pastores con los reyes. El relato de hoy, en los dos primeros versículos, tenemos un primer oráculo que se refiere a los líderes, pastores y al rebaño. Estos pastores son los reyes, pero Yahvé se dispone a hacer juicio sobre ellos. Hemos de recordar que los últimos reyes de Judá tuvieron un final trágico. Presenta el relato con una apariencia de restauración del pueblo después del exilio, con la plenitud del cumplimiento de los planes de la alianza. Ya en los dos últimos versículos el autor hace una afirmación del renuevo de David, un Mesías personal del que también hablan Isaías y Zacarías. Tanto Israel como Judá disfrutarán de esa salvación. La gloria futura no se fija por el fin de los tiempos, sino para un determinado tiempo. El mesianismo del que se habla es la plenitud de la realeza sagrada como el elegido de Yahvé para hacer realidad las bendiciones de la alianza, entre otras la paz y la justicia en la establecida tierra prometida.
Profundicemos en el libro del profeta Jeremías. Este texto que hemos proclamado hoy lo podemos titular como El buen pastor prometido. El libro de Jeremías fue escrito durante un periodo tumultuoso en la historia de Israel, específicamente en el siglo VII a.C., cuando el reino de Judá estaba en crisis debido a la amenaza de invasión por parte de Babilonia. Jeremías, conocido como el profeta llorón por su profunda lamentación por el pecado de su pueblo y la inminente destrucción de Jerusalén, fue llamado por Dios para proclamar un mensaje de juicio y esperanza. A este autor se le atribuye este otro libro donde está consignado esto de lo que estamos hablando, el libro de las Lamentaciones. Profundicemos en los versículos del 1 al 2, que podemos nosotros titular muy bien La condena de los pastores infieles. Jeremías comienza con una dura represión a los pastores, que son los líderes que han fallado en su deber de cuidar al pueblo de Dios. La palabra hebrea para pastores es roim, que aquí se refiere tanto a los líderes políticos como a los religiosos. Estos pastores han dispersado y espantado a las ovejas, es decir, al pueblo de Israel, en lugar de guiarlas y protegerlas. Versículos del 3 al 4. En su contenido divinamente podemos decir que hay una promesa allí de restauración. Dios mismo promete intervenir para recoger a las ovejas dispersas y llevarlas de vuelta a sus pastos. Este acto de recolección y restauración es una expresión de la misericordia y la fidelidad de Dios. La palabra hebrea para recoger implicando una acción cuidadosa y protectora. Dios también promete proporcionar nuevos pastores que guiarán al pueblo con justicia y sabiduría. Vamos a los versículos del 5 hasta el 6. Versículo 5. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago justo que reinará como rey prudente y hará justicia y derecho en la tierra. Allí está la promesa del vástago de David. Aquí el profeta Jeremías introduce la figura del vástago justo de David, una profecía mesiánica que apunta a Jesús. Este rey reinará con sabiduría y justicia, trayendo salvación y seguridad a Judá e Israel. El nombre dado a ese rey es Yahvé Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Este título subraya que la justicia y la rectitud que el rey traerá son derivadas de Dios mismo. Vástago de David simboliza la continuidad de la promesa davídica y el cumplimiento de la esperanza mesiánica. El cumplimiento, en gran parte del contenido de la reflexión de hoy, nos hablan de pastores y ovejas. Los pastores representan a los líderes y las ovejas al pueblo de Dios. La dispersión de las ovejas simboliza la pérdida de unidad y protección, mientras que su recolección indica restauración y cuidado divino. El número de generaciones de David hasta el Mesías se considera significativo en la numerología bíblica, con el número 14, 2 veces 7, destacando la plenitud y la perfección en el plan de Dios. San Agustín en sus escritos frecuentemente habla de Cristo como el verdadero pastor que guía y protege a su pueblo. En su obra Ciudad de Dios, Agustín destaca que Cristo, el vástago de David, es el cumplimiento de las promesas divinas, trayendo justicia y salvación a su pueblo. En este domingo, la lectura del profeta Jeremías, en su capítulo 23, versículo del 1 al 6, nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad
de los líderes espirituales y la promesa de Dios de proveer un liderazgo justo y sabio. ¿No recuerda que aunque los líderes humanos pueden fallar, Dios es fiel y cuidará de su pueblo? La figura del vástago justo de David nos apunta a Jesús, el buen pastor, quien guía y protege a su rebaño con justicia y amor. Había una vez, en un pequeño pueblo, un joven pastor llamado David, conocido por su dedicación y amor por su rebaño. David conocía a cada una de sus ovejas por nombre y las cuidaba con esmero, llevándolas a los mejores pastos y protegiéndolas de los peligros. Un día, una tormenta terrible se desató y muchas ovejas de otros pastores se dispersaron, asustadas y perdidas. Los pastores, en su desesperación, no supieron qué hacer. Sin embargo, David, con su amor y dedicación, salió en medio de la tormenta para buscar y rescatar a cada una oveja perdida, guiándolas de vuelta a un lugar seguro. La historia de David, el pastor, refleja la promesa divina que está contenida en el profeta Jeremías en su capítulo 23. Dios mismo se convierte en el pastor que busca y recoge a sus ovejas dispersas. Esta historia nos recuerda que sin importar las tormentas de la vida, tenemos un buen pastor en Jesús que nos busca y nos guía con amor y justicia. ¿Qué podemos concluir del relato del profeta Jeremías del día de hoy? Este texto que hemos leído es una poderosa declaración de la fidelidad y justicia de Dios. Un texto que nos puede ayudar a nosotros a llenar de esperanza si la leemos, la profundizamos, la releemos y nos convencemos de que esto es palabra de Dios. Este texto nos llama a reflexionar sobre la importancia del liderazgo justo y la esperanza en la promesa del Mesías. A través de este pasaje, somos animados a confiar en Dios, nuestro buen pastor, quien cuida de nosotros y nos guía hacia la justicia y la salvación. Que en este domingo de la semana 16ª del tiempo ordinario podamos renovar nuestra fe y confianza en el Señor, nuestra justicia. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del profeta Jeremías, le vamos a responder con el Salmo 22 y vamos a acompañar los sentimientos del salmista con esta frase antífona: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Salmo 22, titulado El Señor es mi pastor, guía, protección y abundancia, es un salmo atribuido al rey David. Es uno de los más conocidos y amados de todos los salmos. Yo hago la numeración a partir del Antiguo Testamento o la Tanaj, por eso tengo la numeración 22, porque para algunas personas la numeración sería el salmo que normalmente dicen el Salmo 23, pero esta es la numeración de la Tanaj o de la Biblia judía del Antiguo Testamento. Se cree que fue escrito durante un tiempo de gran dificultad en la vida de David, posiblemente mientras huía de su hijo Absalón. El Salmo utiliza la figura del pastor para describir la relación de Dios con su pueblo, destacando su provisión, guía y protección. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 1 hasta el 3a. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce,
reconforta mi alma. El salmo comienza con una declaración de confianza total en Dios como pastor. La imagen del pastor era muy familiar en el contexto del antiguo Israel, donde los pastores guiaban, protegían y proveían para sus ovejas. La frase "nada me falta" en hebreo sería lo echzar, implica una provisión completa y continua. Las verdes praderas y aguas tranquilas simbolizan abundancia y paz. Aquí David reconoce que Dios provee todo lo necesario para el bienestar físico y espiritual. El verbo reconforta, que está ya contenido en la primera parte del versículo 3, en hebreos sugiere restauración y renovación. Versículos del 3b hasta el 4. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Dios no solo provee, sino que también guía por caminos de justicia, por amor a su nombre. La frase sendero justo en hebreo sería Maglei Sedek, indica un camino de rectitud y moralidad, subrayando la guía divina en la vida del creyente. Sendero sería Maglei y justo o justicia Sedek. La cañada oscura del que nos habla también en el versículo 4, en hebreo sería Gei Etzamavet, traducido a menudo como valle de sombra de muerte. Representa tiempos de prueba y peligro. La presencia de Dios en estos momentos es la fuente del consuelo y valentía. Con la vara, dice el texto, y en hebreo shevet, y el cayado en hebreo mitchenet, como símbolos de protección y guía. Versículo 5. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con aceite y mi copa rebosa. La imagen de una mesa preparada en presencia de los enemigos habla de la provisión y la bendición de Dios, incluso en medio de la adversidad. Ungir con aceite en hebreo será Dishanta Bashemen Roshi. Era un acto de honor y consagración, indicando la aceptación y la bendición divina. La copa rebosante simboliza la abundancia y la generosidad de Dios. Versículo 6. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El salmo concluye con una expresión de confianza en la bondad. Tov y misericordia, Hesed de Dios. La bondad y misericordia de Dios. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Estos atributos divinos seguirán al creyente todos los días de su vida, culminando en la promesa de habitar en la casa del Señor eternamente. La casa del Señor se refiere al templo, símbolo de la presencia y la comunión con Dios. San Agustín, en sus confesiones y otros escritos, ve en el Salmo 22 una expresión profunda de la relación del alma con Dios. Destaca que la confianza y la seguridad del creyente no dependen de las circunstancias externas,
sino de la presencia constante de Dios. Agustín interpreta el valle de sombra de muerte como los desafíos y las tentaciones de la vida, donde la gracia y la guía divina son esenciales para perseverar en el camino de justicia. El Salmo 22 es un testimonio poderoso de la provisión, guía y protección de Dios. Nos recuerda que sin importar las circunstancias, podemos confiar en que Dios está con nosotros, proveyendo y guiando en cada paso del camino. Que este salmo nos inspire a buscar y confiar en la bondad y la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida, sabiendo que nuestra morada final está en su presencia eterna. ¿Qué podemos concluir del Salmo 22? Este salmo nos invita a descansar en la fidelidad de Dios. Nos invita a ser fieles, a obrar rectamente, así como obramos con las personas con las que convivimos, con el esposo, con la esposa, con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los hijos, con las personas con las que estamos en la oficina, con las personas que estamos y laboramos en nuestra empresa. De esa misma manera debemos actuar delante de Dios. No tener dos caras, la misma, confiando en su provisión y su protección. Si las cosas no nos funcionan es porque delante de Dios somos unos y con quienes convivimos actuamos de otra manera. Que podamos entonces, como David, declarar con confianza: el Señor es mi pastor, nada me falta, y vivir cada día en la certeza de su bondad y misericordia. ¿Qué debemos hacer entonces si no actuamos como decimos? Empezar a convencernos de que somos ovejas del Señor y actuar con las otras personas como deberíamos hacerlo. No es difícil ese proceso de conversión, no es difícil. Hay que hacerlo para que los nuestros nos empiecen a creer y se den cuenta que somos buenas personas. Dios cree y sabe que tú eres bueno. De pronto los tuyos no creen en ti, pero es posible que esté oculto allá en tu interior esa persona buena que tú eres. Empieza a sacar esa persona buena que está en tu interior, que es la que Dios conoce, para que los demás se convenzan. No seas un lobo vestido de oveja. Nuestra segunda lectura. La propuesta de la segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, esta vez en su capítulo 2. La segunda lectura es una propuesta para la comunidad de Éfeso, una comunidad que contó con la presencia de Pablo durante el mayor tiempo de su evangelización, unos 3 años y 3 meses. ¡Qué dicha!, diría yo. Además, fue su sede durante todo el anuncio que hizo en Asia. El texto de hoy expone la salvación que los nuevos evangelizados han adquirido en Cristo como un regalo venido de Dios, y que si hubo rivalidades entre judíos y griegos, ahora han sido reconciliados y deben vivir como hermanos. Actualmente hacen parte de la nueva familia de Dios, de la nueva Jerusalén, sin distinciones ni competencias. Todos hacen parte de una misma construcción, el templo en donde habita el Espíritu que los ha hecho uno en Cristo y que renovamos en el pasado Pentecostés, en donde morará hasta que se establezca la ciudad de Dios. Todos con el mismo Espíritu debemos aceptarnos, amarnos y vivir como hermanos. Ojo, todos
con el mismo espíritu. Porque no quiere decir que nosotros debemos aceptar, amarnos y vivir como hermanos, sabiendo que estamos viviendo incluso con nuestros propios enemigos. Cada uno debe saber cuáles son esas personas que posiblemente tienen el espíritu en su interior, porque eso se nota. Porque también tenemos que distinguir de esos que conviven con nosotros. No me refiero a los que viven en la misma casa, sino en la misma vecindad, en el mismo pueblo, en la misma nación. Estamos viviendo con algunos que se parecen a nosotros porque tienen cabeza, tronco, extremidades, hablan de pronto nuestro mismo idioma, pero en realidad no poseen el espíritu, sino vienen con el ánimo de engañarnos. La carta del apóstol Pablo dirige su relato a los bautizados. Ahora somos familia de Dios. Hemos sido sumergidos en la sangre del cristianismo. Somos sus hijos, hechos a su imagen y semejanza. Por tal razón debemos esforzarnos por ser imagen de Dios, obrando el bien hasta alcanzar la santidad. El Espíritu recibido en el día del bautismo y habiendo llegado a plenitud en la confirmación de la fe, nos activa en el ensamble que hace parte de la iglesia como parte que somos de la construcción de la morada de Dios. Somos piedras vivas que formamos la mansión que el mismo Espíritu y el Dios Trino viva entre nosotros. ¿Qué es lo que dice ahí? Somos piedras vivas que formamos la mansión para que el mismo Espíritu y el Dios Trino viva entre nosotros. Ya la base de la iglesia está constituida bajo la prueba de la fe y el martirio, es decir, que profesamos una fe auténtica, no engañosa. Queda trabajar porque muchos conozcan la doctrina, se sientan abrazados por la misericordia de su fundador y la amen. Creo que hemos llegado a la mitad de esta reflexión de este domingo. No sé cómo le haya parecido la reflexión hasta ahora, si le guste o no le gusta. Pues es el momento de 1. Si tú a este canal de YouTube no te has inscrito, inscríbete. Y gracias por inscribirte. Eso nos sirve porque muchos han llegado a estas líneas a escucharnos, pero no saben que deben inscribirse. Es bueno que lo inscriban. Y aparte de eso, ahí donde se suscribe, hay una campanita. Si usted le da doble clic a esa campanita, se vuelve gris, y en el momento en que yo vuelva a reproducir cualquier otro podcast o cualquier otro video, le van a avisar a usted que yo he hecho una nueva publicación y puede seguir este proceso de formación de los discípulos del maestro. Tercero, primero inscribirse, segundo, activar la campanita para que le avise que hemos hecho una nueva publicación. Dale like. Si te gustó, dale like, manito arriba. Si no te gustó, ahí hay la posibilidad de que pongas manito abajo. Pero qué bueno que nos escribas ahí en los comentarios por qué no me gustó. Y ahora sí, y cuarto, si te gustó y crees que es necesario que esto se publique, que esto se multiplique, comparta en tus redes sociales, allá en las historias de tu WhatsApp puedes compartir, o en las historias de tu Instagram, o en tus historias de Facebook, en cualquier otra aplicación puedes compartir para que otras personas se acerquen a estas propuestas que estamos haciendo de ser discípulos del Maestro Jesucristo, para que se comporten como verdaderos cristianos, no con unos cristianos en apariencia, que da pesar decir que son cristianos. Profundicemos en la carta de San Pablo a la comunidad de Éfeso. La carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, se dirige a la comunidad cristiana en Éfeso, una ciudad importante
en la provincia romana de Asia, lo que hoy conocemos como Turquía. Éfeso era un centro de comercio y cultura, y también un lugar donde coexistían diversas religiones y etnias. La iglesia de Éfeso enfrentaba desafíos de unidad entre los creyentes, es decir, entre judíos y gentiles. Y Pablo escribió para fortalecer su identidad común en Cristo. En Cristo sí eran una misma familia. Podían haber judíos, podían haber griegos, podían haber romanos, podían haber árabes, pero ya en Cristo pertenecen a una misma familia y deben subrayar la unidad porque es el Espíritu en quien se han sumergido en el bautismo y es Él el que los lleva a la unidad y reconciliación que Él trae, el ungido. Les voy a contar una historia. Había dos pueblos separados por un río ancho y turbulento. Durante generaciones vivieron en enemistad construyendo muros altos a ambos lados del río para evitar cualquier contacto. Un día un viajero llegó a uno de los pueblos y viendo la división comenzó a construir un puente. Día tras día trabajó incansablemente y aunque enfrentó oposición y desconfianza, continuó con determinación. Finalmente, el puente fue terminado. Los habitantes, curiosos, comenzaron a cruzar y a encontrarse en medio del puente. Al principio hubo miedo y recelo, pero con el tiempo comenzaron a hablar, a compartir sus vidas y a reconciliarse. El puente se convirtió en un símbolo de paz y unidad. Cristo es ese puente entre nosotros y Dios, y entre unos y otros. Nos invita a cruzar, a dejar atrás las enemistades y a encontrar la paz y la unidad en Él. Aprovechando este puente, más aún que nos están diciendo Cristo es el puente, les quiero decir que la palabra puente en latín es pons. Esta es la raíz latina de la palabra que se refiere a altas personalidades políticas del Imperio Romano. Pons es puente, pero también hay otra palabra, facere, de hacer, con un significado real de constructor de puentes. Y eso es lo que traduce la palabra pontífice, que para nosotros los católicos Jesús es el pontífice. Que más adelante este pontífice es un título de ciertos líderes religiosos, de algunos líderes religiosos, ahora usado principalmente para referirse al Papa. ¿Qué es el pontífice? El puente que existe entre Dios y los hombres, entre Dios y su iglesia. Profundicemos en los versículos. Versículo 13. Al leer el versículo 13 nosotros podemos titularlo "Pero ahora en Cristo Jesús". Es como la palabra que resalta de este versículo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pablo subraya el contraste entre el pasado y el presente. Los gentiles que antes estaban lejos de las promesas y la salvación han sido acercados por la sangre de Cristo. La expresión en Cristo Jesús indica la unión vital con Él. La sangre de Cristo es un símbolo de un sacrificio redentor que rompe las barreras del pecado y la separación. Versículo 14. Hablando de Cristo,
Este versículo dice que Él es nuestra paz. Cristo no solo trae paz, sino que es nuestra paz. La palabra griega para paz es eirene, en griego, que en este contexto implica armonía y unidad. Cristo ha derribado el muro de la enemistad, una referencia simbólica al muro que separaba a judíos y gentiles en el templo de Jerusalén, así como a cualquier barrera de hostilidad. La ley con sus mandamientos y preceptos fue anulada en la carne de Cristo, señalando que la reconciliación y la unidad no se basan en la observancia de la ley, sino en su sacrificio. En el entendimiento de los judíos, en su norma y en su ley, un judío no podía tener una relación con un gentil. Hoy pasa con lo mismo, un gentil o con un árabe o con un musulmán, ni con un cristiano. Los judíos ortodoxos, los judíos religiosos, creen eso hoy en este siglo. Por eso los judíos no tienen muy buena relación con muchos, a pesar de que, por ejemplo, en Israel habiten musulmanes, judíos, cristianos, y entre los cristianos católicos y otras denominaciones, estos judíos no gustan de juntarse con los demás porque los contaminan, creen que los contaminan. En la época de Jesús ocurría exactamente lo mismo. Los judíos no gustaban tener buenas relaciones con otros que no fueran de los de su calaña, de ahí que a Dios mismo le incomodaba, y de ahí nacen las normas que el judío debería acoger al peregrino, porque los peregrinos eran romanos, griegos, sirios, mesopotámicos, babilónicos, griegos y todos egipcios, y todos tenían que pasar por esa zona, por Israel. Si de Egipto querían ir a Grecia, tenían que pasar por Israel. Si de Mesopotamia querían ir a Egipto, debían pasar por Israel. Este espacio, esta región, quería ser habitada únicamente por los judíos. Ellos no gustaban que pasaran gentiles, extranjeros por su zona, porque les contaminaban su zona. Ellos creaban división entre sus hermanos. Jesús con Pablo descubrieron que era el mismo Jesús el puente, el que unía, el que derrumbaba esos muros que habían construido de selección, de creerse en los únicos, de creerse en los mejores, de creerse en los elegidos. Es Cristo Jesús el que dice: hay que derrumbar los muros de la indiferencia, de la división, porque Dios es uno que nos une. Versículo 15. La propuesta del versículo 15, ya habiendo visto que por Cristo, que es nuestra paz, ha hecho que los dos pueblos se unan en uno solo, entonces él dice que ese uno solo por Cristo, y más bien por la acción del Espíritu Santo, se convierta esos por el Espíritu Santo en un hombre nuevo. Cristo ha creado en sí mismo un solo hombre nuevo, uniendo a judíos y gentiles en un solo cuerpo. Esto es una nueva creación. Y el autor sagrado utiliza para esta nueva creación las palabras griegas kainé, katisis, reflejando la transformación radical que trae la reconciliación en Cristo. Versículo 16. La reconciliación no es solo entre judíos y gentiles, sino con Dios. La cruz es el medio de la reconciliación, destruyendo la enemistad y creando un nuevo cuerpo, la iglesia,
que es el cuerpo de Cristo. ¿Oído? Eso lo dice San Pablo, creando un nuevo cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cristo tiene varios cuerpos o es uno solo? Cuando nosotros en la Eucaristía, el sacerdote consagra varias formas de pan sin levadura, es el mismo cuerpo de Cristo, pero es un solo cuerpo. Y la iglesia, sus integrantes, unidos, tratan de unirse y formar ese cuerpo de Cristo. Los cristianos reunidos en la asamblea forman el cuerpo de Cristo, uno solo. Cada uno de los miembros es eso, un miembro, no es el cuerpo de Cristo. Por eso hay que pararle bolas a eso, que allí está la iglesia de Jesucristo, que allí está la iglesia de Jesucristo, y que esos de la iglesia de Jesucristo señalan a la otra iglesia y están creando siempre división. ¿Qué pasa allí con la presencia del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo que hace es unir, nunca dividir. Versículo 17. Cristo en su palabra proclama la paz, tanto a los que estaban lejos, que son los gentiles, como a los que estaban cerca, los judíos, subrayando la universalidad del Evangelio y la reconciliación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Anunciar la paz, para que no hayan más divisiones. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, cuando nosotros señalamos a alguien, cuando nosotros miramos mal a alguien, cuando no nos gusta algo de alguien y torcemos la boca, fruncimos el ceño, torcemos los ojos, eso está generando violencia y división. Cristo, que proclama la paz, vino a anunciar la paz. Versículo 18. La obra de Cristo permite a todos los creyentes tener acceso al Padre en un mismo espíritu. El autor sagrado utiliza la palabra griega prosagoge. Significa acceso o introducción, indicando que ahora todos, sin distinción, pueden acercarse a Dios con libertad. Si en el Antiguo Testamento los autores sagrados señalaban que imposible era buscar a Dios y acercarse a Dios, y lo escribió Moisés, el autor sagrado que escribió la historia de Moisés, llevaba a Moisés subiéndose él solito a encontrarse con Dios en la montaña, y es que ninguno me puede acompañar porque quien ve a Dios se muere. Usted se quiere morir, camine pues conmigo. No se llevaba a nadie por el temor de, entre comillas, que quien ve a Dios se muere. O Él es una luz tan refulgente que quien lo ve a Él queda ciego. Siempre en el Antiguo Testamento no quería que el hombre se encontrara con Dios. Incluso hasta en el templo o en la tienda, que cuando salen de Egipto iban camino a la tierra prometida, se reunían en una tienda y se paraban a la presencia de Dios con un velo de la humanidad, de los hombres. Una vez al año alguien podía entrar, el sumo sacerdote, a ofrecer incienso allí. ¿Por qué tanta envidia de permitir que el hombre se acerque a Dios? Jesús lo permite, Jesús lo logra. Por eso este versículo 18 podemos titularlo como el libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Quienes han sido sumergidos en el bautismo de Jesucristo han recibido ese espíritu, y todos nos hacemos llamar hijos del mismo Padre. Al ser hijos del mismo Padre tenemos acceso a Él, incluso en la oración. Podríamos decir que antes del Concilio Vaticano II,
Nadie podía dirigirse al Padre del cielo. No. La única manera para dirigirse incluso en la oración era por medio del sacerdote. Nosotros le comentábamos al sacerdote, nosotros le pagábamos la intención al sacerdote. El sacerdote ofrecía el sacrificio de su hijo para que nuestra oración y nuestros rogativos llegaran al Padre. Esa es la única manera. Pero Jesús nos vendió otra cosa y gracias al Espíritu de Dios lo hemos comprendido de mejor manera. Todos tenemos acceso al Padre, tanto al Hijo como al Espíritu Santo, por medio de la oración. Tú, si te consideras hijo de Dios, puedes acercarte a Él. Ya no vale eso que decían antiguamente. Usted que está más cerca de la iglesia, usted que lee la palabra de Dios, usted que reza el rosario, hágame el favor y pídale a Dios por mí. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros buscar la manera de cómo acercarnos a ellos, a la Santísima Trinidad, para ser nosotros mismos los puentes de nuestras necesidades y nuestro Dios para que nos conceda lo que necesitamos. En esta lectura vimos varios temas. Uno de ellos es el muro de enemistad. Ese muro de enemistad simboliza todas las barreras y divisiones que separan a las personas. Su destrucción en Cristo representa la eliminación de hostilidad y la creatividad y la creación de unidad. Hoy en día, uno de los muros de enemistad entre Dios y tú es el pecado. Por eso debemos reconciliarnos para tumbar ese muro que nos separa de la amistad con Dios. Otro tema, un solo hombre nuevo. Significa una nueva humanidad en Cristo, donde no hay distinción entre judíos y gentiles. El número 1 aquí simboliza unidad y totalidad en Cristo. En Dios somos uno, como Dios es uno. Son 3 personas, pero los 3 son un solo Dios, y nosotros no podemos crear división. Una palabra que debe resonar aquí, que debe resaltar en esta carta, aunque la carta está en griego, el concepto de paz que Pablo expone está arraigado en hebreo shalom, que significa más que la ausencia del conflicto, implica bienestar, integridad y armonía. San Agustín, en sus comentarios sobre las epístolas de Pablo, destaca la idea de que la paz de Cristo no es solo la ausencia de conflictos, sino la plenitud de la vida en comunión con Dios y entre los creyentes. Agustín ve en la cruz de Cristo el acto supremo de reconciliación que une a la humanidad con Dios y a las personas entre sí. En este domingo, la lectura de la carta de San Pablo a la comunidad de Éfeso, en el capítulo 2, y estos poquitos versículos que leímos, 6 nomás, nos invita a reflexionar sobre la unidad y la paz que Cristo ha traído a través de su sacrificio. Nos llama a derribar las barreras de enemistad entre nuestras vidas, las barreras de enemistad en nuestras vidas, y a vivir una nueva realidad de la reconciliación que Cristo ha inaugurado. Si hoy tú te crees convertido, si hoy tú te crees ya salvo o salva, si te sientes feliz porque presientes que ya Dios ha puesto la mirada en ti y que Él no ha apartado su mirada en ti porque a ti te va muy bien, porque todo bien, debes sentirte alegre porque otros conozcan que Dios quiere mirarle a Él también. Debes hablarle de Jesús, debes hablarle de Dios para que esa persona se una a ti en la misma alegría. Malo es sentir envidia de que otras personas busquen a Dios. Es un llamado a la comunidad cristiana a ser
testimonio vivo de la paz y la unidad en un mundo fragmentado como el que nos encontramos. ¿Qué podemos concluir nosotros de la carta propuesta para el día de hoy? Esta carta nos revela la obra reconciliadora de Cristo, quien ha derribado las barreras de hostilidad y ha creado una nueva humanidad en sí mismo. En este domingo, que este pasaje nos inspire a ser agentes de reconciliación y paz, recordando que en Cristo todos somos uno, que vivamos en la plenitud de la paz que solo Él puede dar, y que seamos testigos de su amor y unidad en nuestras comunidades y en el mundo. La propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio para el día de hoy es del evangelista San Marcos en su capítulo 6. Si nosotros vamos al texto bíblico, podemos mirar unos párrafos anteriores, unos versículos anteriores. Hagamos la reconstrucción. Se nos recuerda la forma de la muerte de Juan el Bautista. Unos versículos anteriores fueron enviados los discípulos como apóstoles con poder para anunciar la buena nueva, liberando y sanando. El evangelio de hoy empieza como haciendo un balance del envío. Reunido Jesús con los enviados, ellos informan el resultado de su misión. Jesús los invita a un descanso por lo que vendrá, por lo que viene. La noticia de él estaba tan difundida que cada vez se aumentaba el número de curiosos y necesitados. Hasta Herodes se enteró de su existencia y debían prepararse por compasión a la multitud. Ya lo había dicho, que muchos de los que lo seguían andaban como ovejas que no tenían pastor. Y escuchamos de su dificultad por segunda vez esta frase, que está consignada en el capítulo 3, versículo 20. Vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Este panorama deja ver claramente cómo es el ritmo de la vida del anuncio del reino. En el día de hoy no está lejos de la realidad de aquel tiempo, cuando los discípulos con honestidad responden al llamado del Señor. En el día de hoy no está lejos de la realidad de aquel tiempo, cuando los discípulos con honestidad responden al llamado del Señor. A pesar de que la iglesia hoy está mejor organizada y tiene más servidores, siguen existiendo hambrientos de la palabra de Dios y otros que se salen de la ropa porque la iglesia no les responde como quisieran. Seguimos actualizando la frase del evangelista Mateo en su capítulo 9, versículo 37. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. A pesar de que existen más obreros, existen más necesitados, y seguro que esta situación se mantendrá por mucho tiempo hasta que el trabajo de la iglesia sea eficiente y se logre un trabajo pleno. Sigue diciendo el texto: suben a la barca a un lugar solitario, pero era más el hambre de la gente de escucharlo, de recibir sus gracias, que no respetaban las necesidades del grupo de la comunidad del Maestro Jesús. Tú que me escuchas, ¿has imaginado una oveja sin pastor? Una oveja pasta a donde su pastor la lleve, y él debe retomarla nuevamente a su establo. Fácilmente las ovejas se pueden perder, incluso una o varias. Las ovejas viven reunidas en rebaños no porque sean sociables, sino para asegurar su supervivencia individual. Ante el peligro, la oveja que se siente amenazada se va al centro del grupo, de ahí que se vean todas muy unidas, pero es porque quiere cada una salvar su pellejo.
sin un pastor que las defienda estarán en total peligro. Las ovejas sin pastor son abusadas. Todos las quieren adquirir como suyas, pues no tienen identidad, no tienen dueño. Incluso pueden hablarle muchas personas y no van a reconocer la voz. Huirán de alguna persona que quiera cogerlas porque temerán, ya que no tienen identidad. Una oveja genera productividad. Si tiene pastor, ella es esquilada y va a producir más lana. Si no se esquila, se vuelve lenta y puede llegar a la muerte por el sobrepeso que carga de su lana, húmeda, sucia y demás. La anterior descripción es para que nos acomodemos como ovejas. Pongámonos nosotros en el puesto de las ovejas para que nos pongamos en su lugar y podamos entender mejor el relato del día. Hagamos una primera conclusión. El Evangelio describe las necesidades de la época de Jesús. Eran muchas. El hambre de la gente por escuchar una palabra colmada de esperanza. Esa hambre era grande. 2. Las multitudes magnas, grandes multitudes de personas. 3. Y los discípulos no encontraban tiempo ni para comer. Hoy no es distinta la circunstancia. Por esta razón, se crean nuevas ciencias, nuevos estilos de espiritualidad, alejando al hombre de Dios, de la justicia, de la solidaridad. Por esta razón, el seguimiento de Jesucristo para el anuncio implica total disponibilidad. No estoy equivocado. Algunas personas pueden ir y golpear la puerta de su parroquia y les van a decir: el padre no está. El padre se fue a visitar a un enfermo. El padre está atendiendo un grupo pastoral. El padre está descansando. El padre está dictando clase porque él es profesor. El padre está ocupado. El misionero debe también tener su tiempo para descansar. Quien no descansa se satura y es probable que abandone pronto el encargo. Descansar es necesario para cargar baterías, porque el trabajo que les espera es aún mayor. Jesús tendrá misericordia de aquellos que andaban como ovejas sin pastor, pero antes siente misericordia de los suyos que han ido a anunciar el reino en otros lugares. Jesús tiene respuestas directas para los que buscan su propia satisfacción, pero también tiene un corazón sensible por los necesitados. Él nunca parece molestarse por nuestras interrupciones, en nuestra constante necesidad de su compasión y enseñanza. Él nunca parece molestarse por nuestras interrupciones, en nuestra constante necesidad de su compasión y enseñanza. El relato, aparte de mostrar disponibilidad de parte de los seguidores del Señor, deja ver la profundidad de sus sentimientos por los necesitados. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio de Marcos fue escrito para una comunidad cristiana en Roma, probablemente después de los años 70 después de Cristo, durante un tiempo de persecución bajo el emperador Nerón. Marcos representa a Jesús como siervo sufriente y el Hijo de Dios, subrayando su autoridad y poder, así como su compasión y humildad. Escuchen esta historia. Había una vez un jardín hermoso, lleno de flores de todos los colores y formas. Sin embargo, algo triste sucedía. Las mariposas que vivían en el jardín estaban desorientadas y no sabían dónde encontrar el néctar de las flores. Muchas se perdían y no lograban alimentarse.
Un día un jardinero llegó al jardín, vio la condición de las mariposas y sintió una profunda compasión por ellas. Comenzó a plantar flores en grupos y a crear senderos que guiaban a las mariposas hacia el néctar. Además, construyó pequeños refugios donde las mariposas podían descansar y renovarse. Con el tiempo, las mariposas empezaron a seguir los senderos y encontraron fácilmente el alimento y el refugio que necesitaban. El jardín floreció aún más y las mariposas estaban felices y saludables. Jesús es como este jardinero compasivo. Ve nuestra desorientación y nos guía con amor hacia la verdad y la vida. Nos ofrece descanso y renovación y nos muestra el camino hacia el Padre. Profundicemos en sus versículos. Ya hemos dicho que estamos viendo el Evangelio de San Marcos en su capítulo 6. Ahora vamos del versículo 30 al 34. Versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús. Los apóstoles enviados previamente por Jesús. Versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Los apóstoles enviados previamente por Jesús para predicar y sanar regresan y relatan sus experiencias. Este acto de rendición de cuentas refleja su dependencia continua de Jesús. Deben hacer un balance para ver cómo les fue y en qué deben mejorar. Versículo 31. Él les dijo: venid vosotros solos a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Jesús reconoce la necesidad del descanso de sus discípulos. La palabra griega para descanso es anapauo, que implica no solo descanso físico, sino también renovación espiritual. Esto subraya la importancia del equilibrio entre el trabajo ministerial y el descanso. Aquí en esta palabra, en este versículo, Él les dijo: venid vosotros solos a un lugar desierto. El desierto es un lugar de retiro y encuentro con Dios que simboliza renovación y preparación espiritual. Los lleva al desierto, les dice: vamos a un lugar desierto y descansad. Versículo 32. El retiro a un lugar desierto sugiere un tiempo de comunión íntima con Dios. El desierto en la Biblia es un lugar de prueba, pero también de encuentro con Dios, como lo fue para Moisés y Elías. Por supuesto, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Versículo 33. La multitud sigue a Jesús y sus discípulos, buscando desesperadamente su guía y enseñanza. Esto refleja la profunda hambre espiritual de la gente. Versículo 34. Dice el texto: al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. La compasión de Jesús es central en este pasaje. Denota una profunda emoción visceral. Jesús ve a la multitud como ovejas sin pastor, sin una guía ni protección. Una imagen rica en simbolismo que refleja la condición de Israel sin líderes espirituales verdaderos. Cuando se habla de ovejas sin pastor, la imagen de desorientación y vulnerabilidad, subrayando la necesidad
de guía espiritual. San Agustín en sus sermones habla sobre la compasión de Jesús como un ejemplo supremo de amor y servicio. Subraya que los líderes cristianos deben imitar esta compasión, cuidando del rebaño con dedicación y amor. En este domingo el pasaje de Marcos en su capítulo 6, versículos del 30 hasta el 34, nos llama a reconocer la compasión de Jesús por nosotros. Nos invita a descansar en Él y a buscar su guía en nuestras vidas. Así como las mariposas en la historia encontraron alimento y refugio gracias al jardinero compasivo, nosotros también podemos encontrar paz y dirección en Jesús, nuestro buen pastor. El Evangelio de hoy nos muestra el corazón compasivo de Jesús, que ve nuestras necesidades y responde con amor y guía. Nos recuerda la importancia de encontrar tiempos de descanso y renovación en nuestra vida espiritual. Que podamos seguir a Jesús con confianza, sabiendo que Él es nuestro pastor, quien nos guía y cuida por amor infinito. Hemos llegado al final de nuestra reflexión del día de hoy. Les deseo a todos un feliz día, feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que sea el Señor nuestro pastor acompañándonos todos los días de nuestra vida, todos los días de esta semana. Entreguémosle nuestras preocupaciones, hablemosle de nuestras necesidades, de nuestras falencias. Sintamos que Él es nuestro pastor. Para todos, felicidades, que Dios nos siga bendiciendo.